En esta primera sesión que tenemos, eh, en esta primera hora de español, vamos a concluir el proyecto de la monografía. Al menos algunos de ustedes ya me envió el borrador y ya les puse las indicaciones de lo que le hace falta a su monografía para que ya quede completo. En general, los que me lo enviaron, lo que les faltó fue la parte de la bibliografía, que es una bibliografía digital que deben de poner al final de su escrito. Tienen del día de hoy hasta el viernes para subir esta tarea de la versión final de su monografía, de lo que ustedes están realizando. Espero que no tengan dificultades para poder redactar, solamente es que ustedes vayan reuniendo y redactando la información que han recopilado del tema, de las preguntas que ustedes se fueron planteando, de lo que investigaron, y hacen un texto que tenga las características de una monografía, que trate de un solo tema, que tenga un planteamiento o introducción, que vayan explicando los puntos que plantearon en el inicio o en su hipótesis de monografía, y al final concluyan o en la conclusión pongan sus puntos de vista o lo que les pareció relevante de la investigación realizada del tema escogido. Y finalizan con los datos de la bibliografía, en este caso será bibliografía digital en la mayor parte de ustedes. En la siguiente clase iniciamos un nuevo proyecto, que es, se llama el proyecto El placer de la lectura. Ayer les subí lo que es la consigna del mes de diciembre, ya la pueden descargar para que ustedes la tengan y sepan las tareas que vamos a estar realizando. La diferencia en esta ocasión será que la mayor parte de las tareas las vamos a hacer durante la sesión de clase y ustedes nada más lo van a subir. ¿Cuál es el motivo? Que estamos en periodos de examen y prefiero que hagamos la tarea. Ustedes prestan mucha atención como siempre lo hacen, copian las indicaciones que se les da y después le toman foto de evidencia a eso que copiaron en su libreta y lo suben a Classroom para poder realizar los pasos o procesos o el proceso del proyecto que vamos a iniciar en la siguiente hora, después que regresen del descanso. ¿Vale? Vamos a concluir pues entonces con algunos elementos o puntos que nos pueden ayudar en la redacción de nuestra monografía. Lo que les recordaba, la introducción, desarrollo, conclusión y la bibliografía. Lo último que estábamos viendo son los nexos. Y la última que leyó creo que fue Erika. Los nexos copulativos nos sirven para unir ideas, para hacer una especie de una redacción sumativa y el párrafo que vayamos redactando sea de mayor extensión y tenga relación en una idea con otra. Es como nos permite que nuestros textos tengan coherencia y tengan fluidez en el momento de redactar o hacer que nuestro texto sea de mayor extensión. Y pasamos a los nexos disyuntivos. En esto nos van a indicar las posibilidades de elegir una cosa u otra. Y en algunas ocasiones
nos sirven a nosotros para poder explicar o clarificar alguna idea que estamos realizando. Ayer revisaba una tarea acerca de los alimentos que le hacen mal o daño a un tipo de mascotas en particular. Ahí pueden utilizar un nexo disyuntivo para decir que el pescado y algunas frutas, perdón, y algunas legumbres con un aceite en particular ayuda a recuperar la vitalidad de esta mascotita y hace que la piel sea mucho más suave y el pelaje más fuerte. Pero usando el nexo disyuntivo, puede decir esto u otro le hace bien al animalito. Nada más, por ejemplo. Los nexos causales necesariamente están vinculadas las oraciones o las ideas que están mencionando en relación a que explica cuál es la causa o el motivo de la oración principal. Los nexos causales están compuestos de una oración principal, que es la causa, y por unas oraciones secundarias que explican las consecuencias de esa causa. Es de este modo de cómo los encontramos. Aquí les pongo, por ejemplo, no pudo llegar caminando porque se le rompió la pierna. La oración principal es no pudo llegar caminando. La secundaria, que es la explicación que dan la razón por qué no pudo seguir caminando, porque se le rompió la pierna. Las condicionales implican o exigen una condición, que si no se cumple en la condición, la idea no queda adecuada. Juan irá al baile siempre que su madre le dé permiso. Le comprarán regalo de Navidad siempre y cuando tenga buenas calificaciones. Y por último, los nexos finales. Denota la finalidad de lo que expresado en la idea principal. En este caso hay que tener mucho cuidado de identificar o diferenciar los nexos causales, condicionales y finales. Están muy relacionadas, son muy parecidos, pero el objetivo, la finalidad que persiguen es lo que los va distinguiendo. Y para que nosotros podamos distinguirlo, en primer lugar hay que poner en práctica estos nexos para que nos habituemos a usarlo y podamos tener la habilidad necesaria para poder utilizarlo correctamente dentro de nuestros escritos. Al principio puede ser que lo uses, pero no los identifiques, pero con el ejercicio continuo o con esa idea de tenerlo presente o consciente, poco a poco se darán cuenta que va a ser mucho más sencillo usar esta cuestión de los nexos. Muy bien. En español conocemos generalmente el tiempo presente. Son las acciones que se realizan en el aquí y el ahora. El presente no solamente tiene una
forma de presentarse. Está el presente atemporal, el presente histórico y el presente habitual. Son esos tres presentes. Presente atemporal, o como mencionan acá, nómico o permanente, el presente histórico y el presente habitual. El modo de cómo se utiliza nos va a ayudar a distinguirlo. Puede leer lo que aparece en pantalla, Ángel. El presente endonómico o permanente o atemporal es un uso aislado del tiempo presente que expresa realidades que no están sujetas al paso del tiempo como juicio de valor universal, leyes científicas, de planes, etc. Muy bien. ¿Se le ocurre alguno? No, No. disculpa. ¿Esta le suena conocida? Léalo, Ángel. A continuación, algunos ejemplos de temporal. La Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cuál es el verbo que está en presente atemporal acá? Gira. Gira. Esto va a suceder siempre. Seamos conscientes o no seamos conscientes, lo notemos o no lo notemos, no hay nada que evite que la Tierra esté girando alrededor del Sol, salvo cuando este mundo desaparezca o existe una catástrofe que espero que no veamos ninguno de nosotros, pero va a ser un presente atemporal, que no tiene tiempo, que siempre va a estar continuando. A eso se refiere el presente atemporal. La Tierra gira alrededor del Sol. Lea esto. ¿A mí? A tres. Lea, por favor, Andrés. Dios y Dios son cuatro. Muy bien. También esta es una verdad que no va a cambiar. Y cualquier ley matemática que ustedes utilicen siempre va a estar en un presente atemporal que no está sujeto a la cuestión de la temporalidad porque el resultado no va a cambiar. El orden de los factores no altera el producto. Es una ley de la multiplicación porque 3 por 4 es 12 y 4 por 3 también es 12. Aunque los productos se vayan cambiando, el hecho de la multiplicación o el producto final no se va a cambiar. Es la idea que se maneja. ¿Cuál es el verbo que está en presente? Son. Son. Perfecto. Lea, por favor, Angie. ¿En cuál? El tercero. El elefante tiene colmillos y trompa. Muy bien. ¿Cuál es el verbo que está en presente? Tiene. Tiene. Muy bien. Esto se lo puedes aplicar, por ejemplo, a la jirafa. ¿Cómo lo dirías? La jirafa Tiene un cuello muy largo. perfecto, muy bien. La jirafa tiene un cuello muy largo. Esto es presente atemporal, porque no va a cambiar el hecho de que si un elefante no tuviese trompa, pues ya estaremos ante un elefante que tiene una discapacidad o una diferencia. Pero de modo
cotidiano, en nuestro pensamiento, cuando hablamos de un elefante, vamos a pensar en qué característica, que es grande, que tiene orejas muy grandes, que tiene una trompa y que tiene colmillos. Lo mismo sucede con la jirafa, que tiene un cuello muy largo. Este es un refrán. Léalo, por favor, Isaí. A quien madruga, Dios le ayuda. Muy bien, ¿cuál es el verbo en presente? Ayuda. Ayuda, muy bien. Y este es un verbo, perdón, este es un refrán, como dice en la descripción de este presente permanente o atemporal. Cuando usemos camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Estos refranes, pregones, utilizan este presente temporal. Esto es una ley universal, el hombre es mortal. El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. También es una ley de física. Todos estos elementos, cuando nosotros vayamos a redactar, cuando se utilice, va a ser en presente de atemporal onómico. Dígame un ejemplo, David, de presente de atemporal. La Tierra gira alrededor del Sol. Esto ya está escrito, ¿no? Invente un ejemplo. ¿Alcanza a ver esto? ¿Sí lo ve? ¿Qué estoy Lo haciendo? que dice presente de temporal de las definiciones. No, esto que estoy jugando en mano. Este movimiento es una ley. ¿Cómo se enuncia esta ley? La gravedad. Ajá, pero ¿cómo se enuncia? Todo lo que Todo lo que sube, baja. todo lo que sube baja o tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Es una ley universal como aparece al final. Otro, Naomi, está presente Naomi. Dígame un ejemplo de presente de atemporal. Naomi. Dulce, dígame un ejemplo de presente atemporal de cualquiera de estos. Puede ser un juicio de valor, una ley científica o un refrán. Árbol que nace torcido, nunca su ramen es. Guíese de los ejemplos. Por ejemplo, descríbame. Camarón que se duerme en la corriente. Ah, no. Perdón, me equivoqué. Descríbame un conejito. ¿Qué es lo que siempre va a tener un conejo? Los conejos son chiquitos y peludos. Ok. Pero la palabra que debe usar allá es siempre o tiene o son. Perfecto como lo usó. Gracias. Bueno, espero bastante claro les ha quedado. Y nada más pues, por cuestión de distinción que vayan, cuando se habla del presente no solamente existe uno. El primero que hemos visto es el presente permanente o atemporal. El siguiente será el
El presente histórico es únicamente hacer referencia a un hecho del pasado, pero usando el presente. La mayoría de ustedes tiene entre 12, algunos 11, otros 12 años en general, y pocos tienen 13. Eso significa que nacieron entre el 2008 y 2009. Si yo, por ejemplo, digo, David nació en el 2009. El verbo nacer está en pasado. Él nació, pero si lo quiero convertir en un presente histórico, nada más digo, David nace, él nace y ya está en presente en el 2009. Y no se escucha mal. Otro ejemplo muy sencillo. La revolución. ¿Cuándo inició la independencia? ¿Cuándo empezó la independencia de México? ¿O cuándo llegó Cristóbal Colón a América? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Ninguna de las fechas. La Revolución Mexicana, ¿cuándo inicia? Ya hace poquito que lo vimos. Lo del Cristóbal Colón no era el 12 de octubre. El de Colón, sí. Si decimos, Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Llegó. ¿Cómo lo digo en presente histórico? Cristóbal Colón llega a América en el 12 de octubre de 1492. El llegó y llega es lo que hace la diferencia. Llegó está en pasado y llega está en presente. Si ustedes lo escuchan, no tiene una mala pronunciación, se entiende lo que quiere decir, aunque sea un hecho del pasado y lo pongas en presente, se escucha correctamente. Si por ejemplo, si tuvieron un accidente en alguna ocasión, cuando tenía 4 años me caí y se me rompió el brazo. O puedes decir, cuando, o se me rompe el brazo cuando tenía 4 años. Él rompía y está en pasado, pero rompe está en presente. Ese es un modo de cómo se usa el presente histórico. Ahora pasamos a la siguiente, uso de la tercera persona. En español es muy común que nosotros usemos más la tercera persona. Y lo podemos identificar como él, ella, en singular, y ellos, ellas, en el plural. Se usa para hacer referencia a una persona que no es ninguno de los interlocutores. Por ejemplo, ella no fue a la fiesta del sábado. Cuando redactamos, generalmente nuestros textos están en tercera persona, que es el modo más común y más elegante de escribir, usando la tercera persona. Se escucha un poco grosero, hay veces tutear o usar la segunda persona directamente. En algunos casos de redacción, si quieres implicar al lector, se usa la segunda persona para que el que está leyendo crea que está conversando directamente con el escritor. Es un recurso estilístico, es un recurso de redacción que utilizan los escritores, pero no es muy común para la cuestión académica. La mayor parte de los escritos, como en el caso de su monografía, van a usar ustedes la tercera persona cuando hagan referencia a otro. Y usan la primera persona para decir cuál es su punto de vista, o el decir yo, a mi parecer, creo, espero, entiendo.
oración impersonal es aquella que no tiene sujeto explícito ni puede estar sobreentendido, es decir, ningún elemento presente en la oración desempeña la función de sujeto y tampoco está omitido. Por ejemplo, llueve a cántaro. Aquí no existe el sujeto. El verbo es llover y el complemento es cántaros. Pero lo que es el sujeto no existe. Va a ser también algo recurrente que nos suceda cuando estemos redactando, que desaparezca el sujeto. Y solamente en algunas ocasiones va a ser correcta la expresión. Cuando estamos redactando debemos de fijarnos si tiene o no tiene sujeto la oración que estamos usando. Para que una oración sea correcta debe tener sujeto, verbo y predicado. Es básico. Cuando nosotros empezamos a redactar un texto para iniciar un párrafo, cuando ponemos nuestra primera idea o redactamos nuestra primera oración, debemos tener bien en claro de quién estamos hablando, que es el sujeto. ¿Qué es lo que está haciendo? La acción que está realizando, que es el verbo, y la descripción o complemento, que es el predicado o lo que se dice de ese sujeto. Salvo en algunos casos, por cuestiones de estilística para dejar o embellecer un escrito, se utiliza lo que es la oración impersonal. Y es bueno que lo sepan que existe, pero no es muy común que aparezca en los escritos y que sea correcto. Muchas veces uno de nuestros errores de redacción es que no ponemos al sujeto. Ya la última diapositiva para acabar y salir al descanso. El uso de la voz pasiva. Lea, por favor, Carlos. ¿Qué es la voz pasiva? Carlos, ¿Me puede repetir? lea, ¿qué es voz pasiva? La voz pasiva es una construcción con el jugado verbal en algunas lenguas por la cual se representa el sujeto pasivo, sujeto paciente, mientras que la acción ejecuta por el verbo desempeñada por complemento agente y no por el sujeto agente del verbo en voz activa. Aquí está el ejemplo. Voz activa, voz pasiva. El mecánico reparó el coche. La acción la está realizando el mecánico. Y eso es voz activa. La voz pasiva sería el coche fue reparado por el mecánico. El complemento queda como sujeto paciente dentro de la oración. Es el que está sufriendo la acción, pero se pone al inicio. Y eso hace que cambie el ritmo de un texto. Es un recurso de redacción para que cuando tú estés redactando, generalmente redactamos en voz activa, es el modo de cómo hablamos, pero a veces conscientemente para romper la monotonía se usa la voz pasiva para que llame la atención del sujeto, porque dices, esto está bien, pero como que no es el modo común como lo usamos. Lea el siguiente ejemplo. Evelyn. El de los niños treparon al árbol. ¿Puede leerlo, Evelyn? Sofía. Sí, maestro. Lea, por favor, los niños treparon al árbol. Los niños treparon los árboles. Los árboles fueron trepados